Pero bien, ya estamos listos. Es interesantísimo porque van a ver toda la problemática que se sigue a nivel nacional. ¿Qué pasó? Ahora no me dejaron guisando, ahora me salvé. Los miércoles no, porque tenemos el programa. Y próximamente ya los lunes a la 1 tampoco. ¿Ok? Bien. Es muy interesante, van a ver todos los problemas que se presentan en este análisis sistémico, que es de noviembre del 2013, en el cual la Prodecon analiza todas las quejas que tienen las diferentes cámaras empresariales a nivel nacional, y que ahí la intención es donde queremos aparecer nosotros como Anafinet. Tenemos una excelente relación con la Prodecon aquí en Cancún, y afortunadamente han salido, fue una de las primeras subdelegaciones que se abrieron al público, para servicio al público, han tomado a la gente de esta subdelegación para darles delegaciones en otras entidades. Entonces el delegado que está actualmente en Mérida, en Yucatán, estuvo aquí en Cancún. El delegado que se acaba de ir a Tamaulipas hace una semana y días, también estaba aquí de subdelegado. Tenemos otra gente que estaba por acá y se fue a la central. Entonces hay una excelente relación. Quiero que se den cuenta de la importancia que va a tener la opinión de todos nosotros en cuanto se le externemos a las autoridades, para que ya nos hagan caso y no nos hagan perder tanto tiempo como es dramático el tiempo que le estamos invirtiendo a las devoluciones del IVA. ¿Y para qué? Para que no obtengamos una resolución favorable. Bien, se detectó que las autoridades de la AGAF, Administración Federal de Auditoría Fiscal Federal, no están dando a conocer a los contribuyentes los motivos y fundamentos. Eso es importantísimo. Ellos nos piden información y no lo están fundamentando. Creo que es importante guardar esta documentación para, en dado caso de que decidamos irnos por el juicio contencioso administrativo, tengamos todas estas pruebas para mostrárselas al juez en el juicio y darles los elementos de convicción para que vean todo el tiempo que se ha sufrido sin obtener ninguna resolución favorable. Entonces no están motivando ni fundamentando los rechazos de las solicitudes de devolución, pues en muchas ocasiones aparece en el portal electrónico del SAT como no autorizada, sin que se den a conocer los motivos y fundamentos. Por ello, la Prodecon ha estimado que esta práctica se estima ilegal e irregular. Este documento, esta recomendación sistémica ya está en el portal de la Prodecon. Son 28 hojas. Vamos a analizar lo más interesante, porque hay unas conclusiones que me parecen muy buenas, me parecen excelentes, para que vean que es importante que tengamos nosotros como una asociación a nivel nacional, como lo es la Anafinet, que nuestras recomendaciones también se escuchen. Dice, este organismo autónomo, o sea la Prodecon, está advirtiendo una extralimitación en el ejercicio de las facultades que el artículo 22 del Código Fiscal concede en esta materia a las autoridades. El artículo 22 del Código Fiscal es aquel que nos está normando cómo se deben de llevar a cabo el procedimiento para las solicitudes de devolución de IVA. Y les voy a decir nada más lo más interesante. Más adelante hay un resumen también que hace la Prodecon en su estudio, que está muy interesante y nos da los tiempos que debe de respetar la autoridad. En su primer párrafo dice: las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. Esto porque, si recuerdan, hubo por ahí una devolución multimillonaria a una juguera que la pidieron ellos directamente, siendo que no se les deberían de haber dado, y ahí entró el jefe Diego Fernández de Ceballos, que fue el que se ganó muchos millones con su actividad como abogado por obtener esta devolución a favor de la compañía, siendo que los que habían pagado el impuesto son los consumidores finales.
Vamos a ver que ya pone atención la autoridad en este punto y que ya está evitando las devoluciones directamente a los intermediarios, a los retenedores. Muy bien. Con este tipo de actuaciones o prácticas se retrasan las devoluciones, haciendo nugatorios los derechos de los contribuyentes establecidos en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación en cuanto a plazos y oportunidades en materia de trámites de devolución, lo que viene a constituirse en una práctica administrativa ilegal e irregular, ya que al ser abrumadora la información y documentación que se le requiere al pagador de impuestos, un trámite que por regla general debería ser expedito y concluirse en los plazos legales, se torna muy prolongado y con una serie de cargas probatorias para el contribuyente, las cuales, además de resultar de difícil realización, exceden las facultades que se les concede a las autoridades de las leyes. El problema del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación es que, si bien les norma los tiempos, también deja abierta cierta discrecionalidad para que las autoridades nos soliciten la información que se les ocurra en ese momento para retrasar más las devoluciones del IVA. Entonces, vamos a ver la problemática. La autoridad, ¿qué está haciendo? Está trasladando a los contribuyentes una carga probatoria sobre la sustancia material y económica de sus operaciones, la que de ninguna manera puede efectuar a través del requerimiento que prevé el sexto párrafo del artículo 22. El sexto párrafo del artículo 22, ese sí se los voy a leer para que sepamos de qué estamos hablando, porque va a ser utilizado en forma repetitiva durante el estudio sistémico que hace la Prodecon. Cuando se solicite la devolución, este es el sexto párrafo del 22 del Código Fiscal, esta deberá efectuarse dentro del plazo de 40 días siguientes a la fecha que se presentó. Sabemos que no es cierto, que siempre nos solicitan información adicional y excesiva, como bien lo establece este análisis sistémico de la Prodecon. A la fecha en que presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente, con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera, debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que señala el reglamento de este código. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente en un plazo no mayor de 20 días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución los datos, informes, documentos adicionales que consideren necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de 20 días cumpla con lo solicitado, y aquí empieza el calvario. Esos 20 días se les da la información y posteriormente tienen otro plazo en días, que lo vamos a ver aquí más adelante, para hacer una segunda solicitud de información. Y lo que también no debemos de perder de vista es que, si bien este artículo les establece un plazo de 40 días para llevar a cabo la devolución, estos dos plazos de solicitud de información adicional no cuentan para efectos de que se agote este término de 40 días. Entonces nos vamos 40, 50, 60, como a 75 días sin que la autoridad tenga problema alguno para hacer la devolución. Bien, se hizo un estudio y se le pasó al Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, el cual rindió su informe en torno a este análisis sistémico. ¿Y qué es lo que contesta la autoridad? Fíjense, aquí está interesante. Se informa que las administraciones locales de auditoría fiscal adscritas a esta Administración General de Auditoría Fiscal Federal, en ejercicio de las facultades previstas en las fracciones tal del artículo 17 en correlación con el 19, bueno, hay toda su fundamentación, se encuentran obligadas a aplicar estrictamente lo previsto en las disposiciones legales aplicables.
Entonces, aparentemente lo que nos está diciendo la GAF es de que las oficinas, las subdelegaciones están plenamente enteradas de que deben de alinearse a lo establecido por las leyes y que a nivel central pues le están exigiendo que así sea, debiendo fundar y motivar adecuadamente los requerimientos emitidos con la finalidad de verificar la procedencia de la devolución en los plazos previstos por el propio párrafo sexto del artículo 22 del Código Tributario. Y sigue explicando la GAF. A través de la Administración Central de Normatividad de Auditoría Fiscal Federal se emiten disposiciones a efectos de regular y homologar la actuación de las administraciones locales de auditoría fiscal, siempre en estricta observancia de las disposiciones vigentes. Bien, está excelente el argumento, está excelente la explicación, pero no es verdaderamente lo que se está llevando a cabo en la realidad. Y vamos a ver que dentro de este estudio sistémico, más adelante hay un ejemplo que yo les puedo platicar también, como 3 ejemplos o 4 ejemplos que traigo, que ya tengo como 3 años solicitando las devoluciones del IVA y total, no nos autorizan. Vamos a ver todo lo que piden a manera de que ustedes en la práctica sepan que cuando van a solicitar una devolución van a ser acreedores a la solicitud de una serie de información que va más allá de lo que debe de pedir la autoridad, pero que más vale que la tengamos listos y preparada para que en caso de que nos la soliciten cumplamos en tiempo, se la entregamos a la autoridad y para ver qué argumentos tienen posteriormente. Las buenas intenciones se explican en el siguiente párrafo. Se destaca que esta unidad administrativa estrechará la supervisión para continuar vigilando a las áreas operativas vinculadas en la emisión y notificación de los requerimientos, a efecto que dicha actuación se realice con estricto apego a los plazos establecidos en el artículo 22, párrafo sexto del Código Fiscal de la Federación. Párrafo sexto que ya les leímos, colegas. De conformidad con la fracción tercera del artículo 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se advierte que uno de los derechos generales de los contribuyentes es el de conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte. Les vamos a comentar también más adelante de que cuando hacemos la verificación en el portal del SAT para saber el estatus, querer verificar el estatus que guardan nuestras devoluciones, las explicaciones no son nada claras. Con unas simples palabras ahí nos dicen en qué estado se encuentra nuestra devolución. Con la consulta en dicha herramienta electrónica, el contribuyente puede conocer en todo momento el estado que guarda su trámite y adicionalmente, en caso de considerar que requiere mayor orientación sobre el procedimiento que guarda el trámite, tiene a su disposición la orientación que brindan las administraciones locales de servicios a contribuyentes. Ok. Quiero que lleguen a las delegaciones y ver si nos hacen caso, nos dan alguna explicación. A ver, dice, ¿y qué pasa cuando pedimos la devolución de un pago de lo indebido por errores en el pago provisional de IVA? ¿Lo devuelven o no? Pues mira, se supone que si tienes toda la documentación en orden, que tú acredites que efectivamente fue un pago de lo indebido y no tengas lugar a dudas, no los dejas que se te escapen por ninguna rendijita, pues no les va a quedar otra que autorizar de tu devolución. Vamos a ver más adelante este tipo de situaciones. Y fíjense lo que argumentan. Es oportuno resaltar que las devoluciones de contribuciones son un tema de interés público, lo cual representa que la autoridad fiscal esté obligada a verificar de fondo la procedencia de las mismas. Esto de verificar de fondo puede ir hasta la exageración de que en el caso de que tú pagues nóminas y que a ellos se les ocurra que la nómina, fíjense, han tenido los alcances de decir que la nómina no es un gasto absolutamente indispensable para efectos de lo que ellos están analizando. Para la nómina te van a pedir en ocasiones, porque eso ya no lo hicieron a nosotros, te piden
que des efectivamente la nómina, que les presentes los recibos firmados por cada uno de los trabajadores, que les presentes las tarjetas o las listas de asistencia firmada por los trabajadores, en el cual con esto compruebes que el trabajador a qué horas entra, a qué hora sale a comer, si tienen faltas, los contratos, etcétera, etcétera. Esto es un absoluto desborde de la autoridad, que no pueden solicitar tantísima información, porque vamos a ver más adelante de que una de las quejas, sí, efectivamente, mi estimado, así es. Estamos viendo, fíjense que esto es muy cierto lo que está comentando el colega. Yo no sé, aquí la imagen me tapa parte de sus comentarios, por eso no fue. Tere del DF, ok, dice: gracias a las pequeñas y medianas empresas hay empleos. Estamos viendo tristemente que las empresas, las grandes, están haciendo todo y valiéndose de toda la tecnología para día con día trabajar con menos empleados, automatizar sus funciones, pagarle menos a los trabajadores con los que se quedan, pasarles mayor carga de trabajo, mayor responsabilidad de diferentes departamentos. Y sí, efectivamente la carga está viniendo a ser para las pequeñas y medianas empresas, que son las que están o estamos contratando a los trabajadores y estamos pagando los impuestos, ¿no? Es cierto. En congruencia con lo previsto en el artículo 22 del Código Fiscal, que establece: las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales, lo cual se ratifica en el párrafo sexto de la misma disposición, precisándose que las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente los datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén relacionados con la misma. Trágame tierra, aquí está una amplia gama de posibilidades para el auditor, para el departamento de auditoría que se encargue de la devolución del IVA, para aplicar sus facultades de discrecionalidad y pedirnos lo que se les ocurra. Vamos a ver más adelante que también están haciendo esta observación a manera de que no abusen en estas facultades de discreción que le está dando este artículo 22. Así como el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el párrafo noveno del artículo 22 del Código en comento, son mecanismos de la misma trascendencia para verificar la procedencia de cualquier devolución, y por ello es que a través de los requerimientos o a través de dichas facultades, la autoridad está obligada a velar por los intereses del fisco federal en beneficio de todos los ciudadanos. Pues yo creo que de todos los ciudadanos que estén en el SAT, porque los ciudadanos que andamos a pie solicitando las devoluciones del IVA, pues como que ahí no velan por los intereses, ¿verdad? Bien, entonces lleva la Prodecon a cabo una tercera reunión periódica de 2013 con el SAT, y el tema es la dificultad a la que se enfrentan los contribuyentes para obtener devoluciones de saldos a favor en materia del impuesto al valor agregado, conforme al análisis sistémico, que es el que estamos analizando, de noviembre de 2013, emitido por la Prodecon. Dice: en dicha reunión se pactaron diversos acuerdos y se destaca el relativo a la elaboración de estrategias o lineamientos por parte de las autoridades para tratar de minimizar todas estas malas prácticas en las que incurren las autoridades. A través de diversos oficios, la Procuraduría requirió a diversas cámaras, colegios y agrupaciones de contribuyentes información relacionada con las prácticas de la autoridad en la devolución del IVA. Aquí me gustaría que ya nos viéramos nosotros como ANAFINET dando nuestros comentarios. Si tienen por ahí algunos comentarios adicionales o algunos comentarios de cómo consideran ustedes que pudiéramos pasarle algunas soluciones al SAT vía la Prodecon, todo esto lo vamos a hacer vía la Prodecon, pues con todo gusto sírvanse enviármelas ahí al correo que les estoy haciendo, que les publicamos hace un momento. ¿Cuál fue la conclusión de todas estas llamamientos que le hicieron a las cámaras, colegios y agrupaciones?
pues que en forma generalizada denuncian prácticas dilatorias, esto lo sabemos desde hace muchos años, negativas de devolución sin fundamentación y motivación, requerimientos excesivos, desistimientos improcedentes y violaciones de plazos legales, entre otros. Manifestaciones que obran en los autos del expediente que se actúa. Esta recomendación, este análisis sistémico que hace la PRODECON, pues se guarda toda esta documentación. Planteamiento de la problemática. Las malas prácticas administrativas de la autoridad, ¿qué es lo que nos causan? Retraso y aplazamiento injustificado de las devoluciones solicitadas por los contribuyentes, afectando su estabilidad y desarrollo. ¿En qué consisten dichas prácticas? Vamos a analizarlas. Y un comentario aquí al margen, se los hago saber porque yo lo estoy viendo de esta manera. La economía en Cancún, y según tengo comentarios en algunos otros estados, está muy baja. Yo no sé si con la nueva reforma fiscal integral, exacto, a ver, ahorita comentamos, en lugar bueno, sí, definitivamente, y eso es evidente, se enlistó más gente dentro de los diferentes regímenes del SAT por el temor y por el miedo de tantas leyes y tanta vigilancia que hay por todos lados, pero muchos de ellos están yendo por la economía subterránea al ver que las exigencias son demasiadas y un cambio de la noche a la mañana, créanme que les ha caído, pero como cubetada de agua helada, a todos los que pertenecían al régimen de pequeños contribuyentes y actualmente al régimen de incorporación fiscal. ¿Y cómo hacer valer nuestros derechos? Y la negativa por parte de la autoridad es muy recurrente y el cliente no quiere pagar abogado. Y los tiempos para darle cumplimiento se nos vencen. Ok, precisamente uno de los intereses para que ustedes, para que analicemos el día de hoy este análisis sistémico por parte de la PRODECON, es porque ustedes pueden acudir a la PRODECON con el primer requerimiento de información y con la contestación, y la PRODECON se apersona con ustedes en la contestación de este requerimiento de información ante el SAT, van como testigos y empiezan a tomar el caso en sus manos para ver si la autoridad va a seguir incurriendo en esos abusos de discrecionalidad. Entonces, sí nos va a echar la mano la PRODECON, y sobre todo sabemos que es dificilísimo, los contribuyentes no quieren pagar. Si difícilmente nos pagan a los contadores, pues no van a querer pagar un abogado que les cobra los honorarios en porcentajes fuertes por llevarles a cabo sus asuntos. Pero en fin, yo les decía a mis clientes, yo no sé por qué existe la mala imagen o la buena imagen pero mala al final del día para nosotros los contadores, que piensan que los contadores somos ricos y que no comemos y que podemos ser los últimos a los que les pueden pagar sus honorarios. No sé por qué. Bien, tenemos información deficiente en el portal del internet del SAT. Los contribuyentes no pueden conocer con certeza el estatus que guarda su solicitud, pues únicamente se publican frases ambiguas tales como en revisión o bien no autorizada. Requerimientos extemporáneos. A los contribuyentes se les solicita documentación e información fuera de los plazos establecidos en la ley. Los plazos para solicitarnos la información están establecidos en el artículo 22 que comentamos y no deben de pasarse de esos plazos. Requerimientos innecesarios y excesivos. La autoridad formula requerimientos de información y documentación que ya obra en su poder. Efectivamente, así es. Además, a través de este tipo de solicitudes de documentos e informes, la autoridad fiscaliza sistemáticamente a los contribuyentes fuera del ejercicio de facultades de comprobación. Nos hacen una fiscalización media parcial de la información para supuestamente verificar que proceda la devolución del IVA, y dicen que eso no implica que está llevando a cabo sus facultades de revisión. Híjole, entonces no sé qué es. Dice, pero al final la PRODECON hace lo que dice el SAT, solo vigila los intereses como todos esos casos que echó para atrás en relación con las listas negras de contribuyentes. Ok. Ahorita vamos a llegar a unas conclusiones una vez que analicemos
más información de la que analizó la Prodecon. Por eso es importante que entremos nosotros también como ANAFINET, como una asociación a nivel nacional, en donde la idea es que todos los síndicos de contribuyentes, tanto que estén nombrados ante el SAT como representantes ante el SAT, y que estén representados como, que estén nominados como representantes ante la Prodecon, nos hagan saber en la coordinación, que es la que estoy llevando yo, la coordinación de síndicos, todas la problemática que se vayan encontrando para repartirla igual a nivel nacional y que les pongan en todas las subdelegaciones del SAT y en todas las subdelegaciones de la Prodecon en donde tengamos representación, para ver cómo la autoridad nos da sobre respuestas diferentes que no coinciden, y con esto ir tratando de hacer recomendaciones en buena forma al SAT, a manera de que, pues, que se defina cómo es que van a llevar a cabo la revisión de las devoluciones, que es al final lo que nos interesa. Requerimientos gravosos. Sistemáticamente las autoridades del SAT formulan un segundo requerimiento de información y documentación que pudieron solicitar desde el primer requerimiento, o bien que no tiene congruencia con este último. Es verdad, más adelante vamos a ver que en el segundo requerimiento nos piden información que nos pudieran haber solicitado en el primer requerimiento, mas sin embargo no lo hacen. Y también la fundamentación es muy vaga, no nos dice absolutamente nada. Dice, es que no pudimos revisar que efectivamente procedieran sus devoluciones del IVA con la información que ustedes nos dio. Bueno, eso y nada, pues es lo mismo, pero hay que ir guardando esta información. Sobre todo, lo que siempre hemos comentado, cuando vale la pena un asunto, pues sí, tendríamos que hacer la contratación de un abogado, porque va a ser necesario. Y cuando las cantidades son importantes, bueno, cuando son muy importantes, parece increíble, pero el SAT las da, porque deben de tener por ahí algunas palancas. Y cuando son regularmente importantes es cuando les ponen una serie de trabas, y siempre la están negando. Motivaciones ambiguas e incorrectas, es lo que les estaba comentando. A los contribuyentes se les tiene por desistido de sus solicitudes con motivaciones ambiguas e incorrectas. Un ejemplo, sin precisar los documentos que le hicieron falta, se les contesta con vaguedad, como por ejemplo, de los documentos aportados no fue posible comprobar la procedencia de la devolución. Madre mía, tienen que especificarnos correctamente qué es lo que quieren checar, motivarlo y fundamentarlo. Oye, con la información que tú me diste no alcancé a integrar el IVA que te corresponde a favor, porque tengo dudas en estas operaciones o en estas otras operaciones. Pero así no puede seguir, y este tipo de situaciones, estas vaguedades nos pueden servir para interponer el juicio de nulidad, el juicio contencioso administrativo, pero eso ya es a discreción de los contribuyentes. Ustedes como contadores que le midan el porcentaje, le midan los tiempos, le midan el porcentaje que cobra de honorarios el abogado y lo que van a solicitar. Falta de resolución fundada y motivada. Los contribuyentes no conocen las razones específicas por las que la autoridad los tiene por desistidos de su devolución. No nos los dicen. Se te tiene por desistido, es lo único que nos informa. Inicio injustificado de auditorías fiscales. Cuando vas pasando todas las pruebas a las que te ponen ellos y las vas superando, pues al final dices, bueno, pues te voy a iniciar las facultades de comprobación. Entonces inicia esto dentro del trámite de devolución sin dar a conocer a los contribuyentes las causas específicas para ello. Las malas prácticas enunciadas se ilustran con el siguiente caso paradigmático que esta Procuraduría conoció en el ejercicio de sus atribuciones. Fíjense, ya saben los casos específicos que se presentan en la práctica, y este caso se asemeja a muchos que tenemos nosotros en la práctica o actualmente en la vida cotidiana del contador público. Les digo, yo tengo una devolución que ya tiene como 3 años, ya vamos a celebrar su pastel del 4.º año,
Y en esta ocasión pues lo vamos a hacer vía la Prodecon y ya les estaré pasando la información a ver cómo se soluciona. Lógicamente están solicitando devolución de IVA porque no tiene dinero el contribuyente, no van a querer contratar a un abogado para hacer el pago de sus honorarios. Bien, la Procuraduría conoció en el ejercicio de sus atribuciones una empresa de capital extranjero dedicada a la manufactura de la industria automotriz. Como sabemos, este tipo de empresas que se dedican fundamentalmente a la exportación y se instalan desde luego en países con tasa cero a las exportaciones, que es el régimen ordinario en el mundo globalizado, o sea, no es privativo de México, es a nivel mundial, para dar oportunidad de que lleguen capitales extranjeros y haya derrama económica. A principios del 2012, por gestiones del gobernador de la entidad federativa, quien asiste a la inauguración, se instaló en México y se inscribe en el programa IMEX, Industria Maquiladora de Exportación, constituyendo la cuarta base a nivel internacional de operaciones de la empresa, con una inversión en México de cerca de 100 millones de dólares y con ventas programadas para ese año de 60 millones de dólares y ofreciendo generar 1000 empleos en su primera etapa. Muy bien con todas estas intenciones. Desde su primer año de operación, que fue el 2012, comienza a tener problemas con sus devoluciones del IVA. Tomen en cuenta aquí los plazos y el ejemplo de cómo se conduce la autoridad actualmente. Son 6 meses por los que la empresa se queja de no obtener la devolución de sus saldos de IVA correspondiente a las exportaciones que realiza de los productos que manufactura: octubre, noviembre y diciembre del 2012, enero, febrero y marzo del 2013. En junio del 2013 presenta una primera solicitud de devolución. A finales de junio del 2013 recibe el primer requerimiento de información y documentación por parte del SAT, donde le requiere alrededor de 30 datos, tome nota, y documentos para poder acordar su solicitud. Una mala práctica, la Prodecon está plasmando esto dentro de su informe como una mala práctica: requerimientos excesivos. Eso es la mala práctica. Entre los documentos requeridos llaman la atención los siguientes: la mala práctica de requerimientos gravosos. Fíjense nada más todo lo que piden. Motivos o circunstancias especiales que originan el saldo a favor. Infraestructura y personal con que cuenta. Adicionalmente, cuando entramos al portal del SAT para hacer la devolución, para solicitar la devolución vía electrónica, los campos para explicar pues no son vastos. A veces no entra dentro de alguno de esos cuál es la causa que nosotros tenemos. Entonces habría que explicarles los motivos o circunstancias especiales que originan el saldo a favor. La infraestructura y personal con el que cuentan. ¿Para qué? Yo no sé. ¿Para qué piden esto? Improcedente. Lugar donde se encuentran sus instalaciones. Señores, si es para hacer la solicitud de la devolución del IVA, anotamos el registro federal de contribuyentes por todos lados de la empresa, ellos tienen el domicilio dentro de sus archivos y lo verifican constantemente, y más una empresa de este tamaño presentando declaraciones tan importantes. Pues yo creo que también es ocioso que pidan esta información. Clientes contratados y en proceso de contratación. Háganme el favor. Original y copia de sus facturas, estados de cuenta bancarios, registros contables correspondientes a las operaciones con sus 5 principales clientes. Proporcionando además número de comprobante, fecha de expedición, nombre y registro federal del cliente, concepto por el que se expide, importe de la operación, fecha de cobro de las facturas, número de cuenta en el que se depositaron, número que correlacione las facturas con los pagos en el estado de cuenta bancario, subtotales por cliente y sumas totales. Nada más. Estamos adoptando como contadores o como contribuyentes, según el que haga el trámite, las funciones del auditor de Hacienda. Estamos haciéndole parte de la auditoría a Hacienda.
Las tres operaciones más significativas realizadas con proveedores nacionales. Solicitando, igual lo mismo. Le vamos a cortar para que nos dé tiempo de ver las conclusiones, que están muy interesantes. Proveedores nacionales, proporcionando facturas, pólizas de cheque, estados de cuenta, todo lo mismo. Descripción del concepto de mercancías importadas, pedimentos, destino final de la mercancía. Hay que anotarle. El chasis del aceite se colocó debajo del motor, no sé, es lo que pretenden preguntar. Directamente producción, y la vendió directamente a terceros, especificando por qué la mercancía importada es indispensable para su actividad. Si compras un motor, tendríamos que explicar por qué es indispensable. Si yo armo autos y mi negocio es de venta de autos. Ayer fui al SAT y me dijeron que las devoluciones pendientes todavía no las revisan, las presentadas en tiempo. Sí, ok. Un ejemplar de registros contables, libro diario y libro mayor analítico. Además, la autoridad requiere formalismos tales como, que también ya está clasificada estas actitudes de la autoridad como una mala práctica, requerimientos excesivos y gravosos. Original para cotejo y copia fotostática del requerimiento que la propia autoridad le notificó a la empresa. Les decimos que es ocioso. Yo creo que parte de tantas exigencias es para quitarle las ganas al contador y al contribuyente. Es una prueba de resistencia estilo alemán, para ver quién se cansa primero, si el contribuyente o la autoridad. Les faltó el acta de nacimiento del apoderado legal y del contador, y el acta de defunción también a futuro. Toda la documentación que la empresa presente debe estar foliada y acompañada de escrito libre en el que se desglose cada uno de los puntos solicitados y el número de folio que le corresponde. La empresa solventa el requerimiento el 25 de julio del 2013, adjuntando todo lo solicitado. A mediados de agosto del 2013, el SAT le notifica un segundo requerimiento, 25 de julio y a mediados de agosto. Ok. Señala, dice, ¿y por qué hace un segundo requerimiento la autoridad? Lo que argumenta, dice, no se pudo verificar a detalle las operaciones realizadas. Bueno, pues si tu autoridad me estás pidiendo en un primer requerimiento información que iba encaminada precisamente a que verificaras el detalle de las operaciones, ¿por qué no me pides todo en un primer requerimiento? Entonces es una mala actuación total o dolosa por parte de la autoridad. Dice, pero sin decir ni cuáles ni de qué modo. O sea, no nos especifica cuáles operaciones no pudieron checar. Entre otras cosas, le solicita toda la documentación de otras 3 operaciones más significativas con 3 de sus principales proveedores. Clasificada también esta actitud de parte de la autoridad como una mala práctica, motivaciones ambiguas y incorrectas. No nos dice nada. Dame la documentación de otras 3 operaciones más significativas. Bueno, lo que a mí se me pegue la gana, bueno, pues te lo voy a mandar. Pero bueno, si tú eres el que tienes el interés y sabes lo que quieres checar, ¿por qué no me dices tu autoridad qué es lo que te debo de dar para que quede cumplidas todas tus expectativas con la información que me estás solicitando? Ese es el reproche en este caso. La empresa solventa el requerimiento 2 días después. Fíjense, después de agosto se van hasta septiembre. El 20 de septiembre aparece como autorizada la devolución en la página del SAT y en proceso de depósito. Mala práctica, información deficiente en el portal de internet del SAT. Ya está autorizada y estamos en proceso de depósito. Y es cuando sientes como maripositas en el estómago, te sientes muy feliz porque dicen, como contador, ahora sí ya me van a pagar. Y ya estás contando con el dinero, tanto tú como contador que estás haciendo el trámite, como la empresa, para, no sé, enfrentar algunos adeudos que tenga, impuestos, proveedores, compras. El 23 del propio mes, estamos hablando de septiembre, sin justificación alguna aparece como pago cancelado y el 26 como no autorizada. Mala práctica, información deficiente en el portal de internet del SAT. Como si ya lo habías publicado en tu portal como que estaba autorizada, 3 días después pues me cambias el anuncio. ¿Por qué? Ninguna explicación. El 1 de octubre el SAT le notifica a la empresa que tiene por desistida su devolución.
¿Cómo el SAT te puede tener por desistido de tu devolución si ya cumpliste con los requerimientos de información en tiempo y forma? No hubo otro requerimiento de información porque no está autorizado o no están facultados de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Código Fiscal. Por eso no lo hacen. Entonces, ¿por qué me dices que estoy desistido, SAT, si no me diste una razón que yo debería de haber cumplido, algún requerimiento? No sé. Apareces como desistido. Dice, sin que el SAT la resuelva, el 30 de ese mes, del mismo mes de septiembre, el SAT notifica el inicio de facultades de comprobación sin especificar las causas o razones concretas para iniciar una visita respecto de periodos por los cuales la empresa había exhibido mediante los requerimientos que cumplimentó prácticamente la mayor parte de su contabilidad y documentación comprobatoria. Esta visita por regla general puede durar 90 días, mala práctica, un inicio indiscriminado de auditorías fiscales. Es una práctica totalmente a todas luces dilatoria. En enero del 2014 la autoridad le notifica ampliación del plazo para la visita a 180 días. Gracias a la intervención de la Prodecon, el SAT acuerda favorablemente las devoluciones con fecha 30 de abril del 2014. Y esta estuvo ligerita, ¿no? Empezamos, según las fechas, empezamos en junio del 2013 y terminó en 2014. Para que vean cómo está esta situación. Consideraciones, marco legal e informe de la autoridad. Las autoridades fiscales se encuentran obligadas a devolver a los contribuyentes las cantidades, ya lo vimos en el artículo 22. La restitución del saldo a favor constituye una obligación legal estatal cuyo origen fundamentalmente se sustenta en un principio de legalidad tributaria, pues si el Estado tiene derecho a obtener de los contribuyentes los tributos previstos en la ley, está en cambio obligado a devolver los saldos a favor, tal y como los ha sostenido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Y aquí transcriben un criterio de la sala. El artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente reconoce como un derecho general de estos el obtener en su beneficio las devoluciones procedentes. De manera particular, el sexto párrafo del artículo 22 citado establece las directrices a las que la autoridad debe ceñir su actuación para proceder a la devolución. Entonces, aquí viene parte de lo interesante que debemos de tomar en consideración nosotros también para una buena defensa fiscal. Deberá efectuar, ¿cuáles son las obligaciones de la autoridad fiscal que se encuentran estatuidas en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación? Deberá efectuar la devolución dentro del plazo de 40 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud. Podrá requerir al contribuyente datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y estén relacionados con la propia devolución. Estén relacionados con la propia devolución. Es importante que se nos quede esto en la mente. En el supuesto anterior, la autoridad deberá formular el requerimiento en un plazo no mayor de 20 días. Después de presentada la solicitud de devolución, tiene 20 días para solicitar mi información. Su primer requerimiento de información. A partir de la presentación de la solicitud de devolución, ok. Podrá efectuar el segundo requerimiento de información o documentación, el cual deberá estar relacionado con la documentación aprobada en el primer requerimiento. También, si nos solicita información que no esté relacionada con el primer requerimiento, pues es ilegal. En el supuesto anterior, la autoridad deberá efectuar el requerimiento dentro de los 10 días siguientes a la fecha en la que el contribuyente haya cumplido el primer requerimiento. Solo en el supuesto en el que el contribuyente no dé cumplimiento a los requerimientos dentro de los plazos establecidos para tales efectos, la autoridad fiscal lo tendrá por desistido de la solicitud de devolución. Lo que analizamos hace un momentito. Dentro del portal del SAT aparece como que te tengo por desistido, pero ¿por qué? Si los únicos motivos por los cuales tú me puedes considerar que estoy desistido es porque no te consideré los dos requerimientos de información en tiempo y forma.
Si ya los cumplí, no tienes elementos, no tienes fundamentación para decirme que me estás dando por desistido. ¿Ok? Y un pensamiento aquí que es interesante es que, como se desprende de este precepto que estamos analizando, el artículo 22, la autoridad fiscal, para efectos de proceder a las devoluciones de saldos a favor a los contribuyentes, fue dotada de una serie de facultades. Este artículo 22 tiene ese defecto, tanto regladas como discrecionales. Regladas pues están bien claras y se entienden, y las discrecionales es: podrá solicitar información adicional. Madre mía, bueno, ahí es el problema. Después, en el caso de facultades discrecionales, se entiende que la autoridad cuenta con la posibilidad de actuar o decidir entre una o más opciones y ejercer en forma libre, pero prudencialmente. Esta ya es una recomendación que se está haciendo. Sus atribuciones, siempre con apego o en vista al objetivo por el que la ley le concede esta facultad. En efecto, la autoridad goza de facultades de esta naturaleza, las debe de ejercer con moderación, pues de lo contrario incurre en prácticas excesivas o arbitrarias. A todas luces lo tenemos en la práctica. Así, la autoridad debe justificar plenamente ante el gobernado el por qué considera necesario requerir información o documentación adicional a la presentada con la solicitud de devolución. Es decir, deberá manifestarle la causa o razón de la solicitud, señalando con precisión los motivos que la llevaron a realizar tal requerimiento. De lo contrario, los requerimientos se pueden presumir negligentes y arbitrarios, generando inconformidad y desconfianza en los pagadores de impuestos, que es realmente la situación que tenemos actualmente. Dice, al rendir su informe respecto al análisis sistémico, la autoridad manifestó solamente 3 puntos, medularmente 3 puntos. Nos dijo que sus unidades administrativas se encuentran obligadas a aplicar estrictamente lo previsto en las disposiciones legales aplicables fiscales, debiendo fundar y motivar adecuadamente los requerimientos emitidos con la finalidad de verificar la procedencia de la devolución en los plazos previstos por el propio párrafo 6 del artículo 22 del Código Tributario. Esto es muy entendible. Tuvieron una serie de devoluciones de IVA en años anteriores fraudulentas y devolvieron cantidades multimillonarias, pero aquí me acordaba de una película muy simpática en donde están revisando a un matrimonio en el aeropuerto, en la máquina, y por un lado están pasando los terroristas con las ametralladoras y todos equipados con bombas y demás. Así nos está pasando, no sé si se hicieron estas devoluciones fraudulentas. Hay un responsable y hay quien las autorizó y hay el que las revisó. Entonces, pues que deslinden responsabilidades, que hagan responsables a los del SAT, al personal del SAT que hizo eso, ¿no? Pero no vemos que esto prospere. Sigue la autoridad en su segundo punto comentando que ha emitido disposiciones a efectos de regular y homologar la actuación de las administraciones locales de auditoría fiscal, siempre en estricta observancia de las disposiciones vigentes. Asimismo, manifestó la necesidad de que esta Procuraduría le proporcionara los datos particulares de los asuntos en que se ha detectado la problemática. Con lo que quieren hacer con estas de sus fichitas que le ponen número, creo que en eso va a caer finalmente cómo debe la autoridad conducirse para hacernos el requerimiento de información adicional, para que este tipo de prácticas estén homologadas en todas las subdelegaciones y ya no haya la problemática de que algunas personas que luego son unos jóvenes que acaban de salir de la escuela y llegan, y la verdad, bueno, pueden estar muy preparados en forma teórica, pero en la forma práctica de cómo funcionan realmente las cosas en la vida, en donde se gana uno el sustento diario, pues no tienen mayor experiencia. Punto 3. Finalmente aduce que las devoluciones de contribuyentes son un tema de interés público, lo cual representa que la autoridad fiscal se encuentra obligada a verificar de fondo la procedencia de las mismas. O sea, está sustentando el actuar de sus subdelegaciones.
preponderando preferentemente aspectos de fondo que permitan confirmar la veracidad de las operaciones generadas, de los saldos a favor que solicitan los contribuyentes para identificar y sancionar los actos simulados orientados a defraudar al fisco federal. Entonces, dice el ombudsman fiscal, no pasan inadvertidas para este organismo, pero que en la práctica continúan siendo insuficientes para abatir la problemática. Yo creo que esta actitud por parte de la autoridad de que no devuelve sus saldos a favor y que ellos los tengan estacionados dentro de las arcas de la federación, ¿qué implica? Cuando tú haces una devolución de dinero a una empresa, pues lo utilizas en forma inmediata, haces una derrama económica, pagas a tus proveedores, le pagas tus sueldos a tus trabajadores, probablemente destines ese dinero o esos recursos para una ampliación de tus instalaciones, haces cambio de equipos para ponerte más a la modernidad y para ser más eficiente, para poder competir con los extranjeros, ¿no? Con las empresas extranjeras que luego vienen muy fuerte y nos pegan duro a las empresas mexicanas, y más cuando están retrasadas en el aspecto tecnológico. Entonces hay una derrama y un movimiento económico, y ahorita estamos todos detenidos, no se nota mucho dinero, no pagan los contribuyentes, no les pagan a los contribuyentes, no sabemos qué esté pasando. Entonces, pues este tipo de prácticas, tanto como el subejercicio que en alguna vez hiciera el PAN, recuerdan que no le daban vuelta al presupuesto y lo tenían ahí guardado, pues yo no sé de qué les sirve. Por eso la economía se viene abajo, los índices de crecimiento que estaban pensando no se han logrado alcanzar. Pero en fin, pues seguimos igual, esperemos que esto mejore. Dice, ok, ha devuelto 10.989 millones de pesos de IVA en la gestión del 2013. Lo que se le recomienda a la autoridad, dice, en este orden de ideas no basta con que la autoridad estime que existen devoluciones fraudulentas o simuladas, bueno, pues ya cualquier devolución la ven como tal, sino que es forzoso que sea la propia autoridad la que funde, motive y acredite de manera fehaciente en cada caso particular estos actos ilegales, pues presumir de manera genérica que en virtud de simulaciones o actos fraudulentos deben desestimarse las solicitudes de devoluciones del IVA, no respeta desde luego el debido proceso establecido en el artículo 14 y 16 constitucionales. Denle una leidita a este análisis sistémico, y está interesante porque nos da algunos elementos como para defensa fiscal. Afectaciones jurídicas, aquí están otro punto del resumen. Dice, viola los derechos fundamentales de seguridad jurídica, el cual otorga certeza al gobernado en relación a sus bienes y derechos, de legalidad, que obliga a que los actos de autoridad estén sustentados dentro del marco de la ley, de debida fundamentación y motivación, que establece que al emitir un acto de autoridad, la cita de las normas jurídicas debe ser correcta y se deben de expresar los razonamientos lógico-jurídicos, por los que considera que son aplicables tales preceptos. De propiedad, que otorga al particular la garantía de no ser privado arbitrariamente de aquella. Al contribuyente pues es acreedor y tiene la propiedad de ese dinero para utilizarlo como mejor le convenga dentro de su empresa. Y de proporcionalidad tributaria, que significa que cada gobernado contribuye al gasto público de acuerdo con sus posibilidades económicas. Entonces, aquí le vamos a parar, ya nos pasamos un poquito. Creo que está interesante este tema, y sobre todo para aquellos que tenemos ahorita pendientes de hacer unas devoluciones, que nada más andamos cruzando los dedos para a ver qué nos va a solicitar la autoridad. Y les comentaba hace un momento, acérquense a la Prodecon. La Prodecon, en el caso de que la autoridad no quiera hacerles la devolución del IVA, los puede representar también para los juicios. Hay determinados montos, chéquenlo. Por lo menos aquí hemos tenido resultados, sí se han logrado cosas positivas
con la intervención de la PRODECON. Espero que ustedes les echen bien la mano, los apoyen para que estas devoluciones pues las hagan correctamente la autoridad. Pues bien, yo los dejo aquí, ya nos pasamos de tiempo.